Radio Mamayuca presentamos nuestra sección Vicuña y su historia. Cuando pena y tristeza hay en tu alma y alegría te da el corazón, toma rumbo para mi pueblo, que mi pueblo nada es dolor. Estamos con Fernando Rivera Varela. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Guillermo, aquí estamos muy bien, muy contento con, por lo menos con 1 milímetro de lluvia que cayó anoche, y eso nos da una esperanza, por lo menos, que ojalá esta sequía que nos azota permanentemente al valle sea el augurio de buenas noticias, pues, en cuanto a la pluviometría. Esa es la idea. Fernando, viajemos al pasado en nuestra sección Vicuña y su historia, por los años, las primeras décadas, 2 décadas del siglo pasado. Don Orlando Rivera Contreras, cuéntanos, ¿quién es? A ver, Orlando Rivera Contreras es mi abuelo, es oriundo de la ciudad de La Higuera. Del pueblito de La Higuera. Mi abuelo era el menor de, si no me equivoco, de 14 hermanos. Uf. En ese tiempo estamos hablando de qué año, de 1910, más o menos de esa época, donde La Higuera era un pueblito y casi toda la gente era pirquinero, sin educación, porque hay que basarse en el contexto histórico. Prácticamente no había educación, los hermanos mayores trabajaban de pirquinero, los pocos recursos monetarios que tenían le permitían subsistir, y a mi abuelo lo mandan a estudiar porque en ese ambiente se crió mi abuelo, como tenía tía en Serena, y él se veía que era bueno para el estudio. Lo mandaron a estudiar a La Serena, al Liceo de Hombres de La Serena, y ahí mi papá salió en esa época, o sea, mi abuelo salió en esa época hasta lo que es Sexto Humanidades. Le decían el tejo, porque era muy bueno para los estudios. El tejo, o sea, era seco para los estudios. Y mi abuelo salió de la inquietud de seguir estudiando, que en ese tiempo, estamos hablando 1918, 1920, no era mucho el horizonte de los estudiantes de esa época. Y mi abuelo queda con un muy buen bachillerato, si no me equivoco, en esa época, en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Chile de Santiago, si no me equivoco, era la única que había en Chile. Chuta, ir a Santiago en esos tiempos debe haber sido como hoy día ir a la luna, más viajar o menos. A Santiago para una persona de clase media baja era como en estos momentos ir a Groenlandia, una travesía, a la luna, porque claro. Es más, no existía la carretera panamericana. Por lo tanto, el viaje a Santiago era en barco. ¿En barco Se a viajaba Valparaíso? a Santiago en barco, a Valparaíso, y de Valparaíso en tren a Santiago. Y ahí mi abuelo inicia su estudio universitario de farmacéutico, egresa, y su primer trabajo lo tuvo en Chuquicamata, Calama, por ese sector. Trabajó como 3-4 años. Y ahí mi abuelo, bueno, con el bichito de volver de nuevo a la zona que lo vio nacer, que en este caso ya era Serena, porque ahí estudió, estaban sus tías, porque sus padres murieron cuando él era más o menos joven, se viene a la ciudad de La Serena y a Vicuña, y ahí abre su primera farmacia él, como farmacéutico, del año 1929. Lo que es hoy Farmacia Rivera. Claro, Farmacia Rivera, el actual nombre que tienen ahora. Mi abuelo tiene que haber tenido aproximadamente unos 24 años cuando abrió su primera farmacia, él ya como dueño, en la ciudad de Vicuña. ¿Qué edad tenía, disculpa, Fernando? Mi abuelo tiene que haber tenido en esa época unos 23, 24 años. Según el dato que yo manejo, fue a fines de abril del 29. Claro, exactamente, fines de abril del año 29. Don Orlando Rivera Contreras, tu abuelo. Estamos en la sección Vicuña y su historia, conversando con Fernando Rivera Varela. Y ahí comienza, el 29 comienza la historia de la farmacia.
Claro, o sea, estamos conversando con el nieto, que Exacto, soy yo. exacto, exacto. Y mi abuelo aquí estuvo como en tres partes. Estuvo por la calle Gabriela Mistral, donde está el Halley ahora, el restaurante El Halley, que antiguamente era el Seguro, y Mm, antiguamente él arrendó por ahí. mm. También estuvo por la calle Chacabuco, y por la década del 40 se vino a la dirección que estamos ahora, que es San Martín 219, Frente de la plaza. frente a la plaza. Ahí hasta el momento no nos hemos movido. Mi abuelo sufrió una tragedia. El año 1960 se quema completamente toda la esquina, ya hablemos de San Martín con Chacabuco. Mm. Comienza un incendio en la esquina. Fernando, Aquí en, discúlpame, San Martín Chacabuco sería donde está señora Alquinta. no, pues Simón Quinta está en Prat con Chacabuco. Oca. Entonces sería. Claro, comienza un incendio y mi abuelo pierde todo, se quema toda la farmacia y parte de su casa. Fue una tragedia. Y le ayudaron mucho sus amigos, el papá de Onubo Molina, no me acuerdo el caballero apellido Molina, lo ayudaron económicamente, Mm, mucha gente solidaria con mi abuelo y se levantó de nuevo mi abuelo. mm. Lamentablemente mi abuelo le da un cáncer por el año 64, si no me equivoco. Sí. Él tenía aproximadamente, Un poquito era más muy de joven mi 50. abuelo. No, claro, mi abuelo tenía como 54, 55 años, le da un cáncer y fallece. Mm, Mi abuelo lamentablemente un hombre muy sano, muy conservador, de una familia tradicional, y tuvo mala suerte y fallece de cáncer como el año 64. En ese entonces yo tenía como 4 años. ¿Y ¿Tienes algún recuerdo, Fernando, de él? Sí, bueno, nosotros desde chicos veníamos a jugar acá a la farmacia y mi abuelo en ese entonces se preparaba mucho en la farmacia. Yo me acuerdo, por ejemplo, los jarabes para la tos, llegaba la codeína, las esencias. Entonces mi abuelo preparaba los jarabes y nosotros los envasábamos como niños chicos. Mm, Bueno, para nosotros era como un juego y lo etiquetábamos. En ese tiempo con goma arábiga uno le ponía la lengüita ahí iba pegando la etiqueta y con el qué nombre buena. con una máquina de escribir le ponía jarabe pectoral, jarabe para la tos, hacíamos los papelillos, azufre, Lo que se manzanilla, llamaba anís. botica, donde ahí mismo se Claro, preparaba. era lo que antiguamente era la botica Mm, y se hacía mucho medicamento, sobre todo jarabes para la tos, se hacían pomadas, salicilato, pomada de la viuda, la palma baja, mm. salicilato, la pomada de azahar, y los papelillos y los montes, porque llegaban los montes como en saco, así, nosotros teníamos que hacer las porciones y hacer los papelillos. Yo me acuerdo que, o sea, ahí comencé yo con mis hermanos y más de algún amigo y con los funcionarios de la farmacia a fabricar y ayudarle a mi abuelo, pero nosotros, ojo, en son de que nos divertíamos, era como un juego para nosotros. Mm. Lúdico. Y mi abuelo parte muy joven, a la edad de 54, 55 años. Y en ese entonces se hace cargo, hubieron como 2 farmacéuticos durante ese periodo, y mi abuela se hace cargo de la farmacia, que lamentablemente también mi abuela Luzmira Olivares, que era oriunda del pueblo del Durazno, Sí, que está ante Olivares Peralillo. Morán, según la información que Claro, manejo. Olivares Morán, mi abuela se hace cargo, y mi abuela fallece como el año 66, también súper joven, de una neumonía, ¿no? Fallece en Santiago, en el hospital de la Católica. Y la farmacia, ¿qué hacen sus fundadores, sus dueños, toda esa historia? Eh, bueno, lamentablemente desaparecen ellos, los fundadores, y quedan los 5 hermanos. Mi padre son 5 hermanos y mi padre es el mayor. Y entiendo que es un Cuatro solo hermanos. varón. Era un solo varón, que el mayor era mi padre, Orlando Rivera Olivares. Exacto, y aparece una segunda generación con tu Y padre, don aparece una Orlando Rivera. segunda generación. Y en ese entonces sus hermanas ya estaban todas prácticamente estudiando en Santiago, ya egresando, por lo tanto ellas ya no vivían en Vicuña.
Y mi papá en ese entonces trabajaba en el registro civil, junto a mi madre. Y en ese entonces el Ministerio de Salud daba el curso de práctico de farmacia, el cual mi papá accede a ese curso, lo rinde y lo aprueba el Ministerio de Salud para poder dirigir la farmacia Rivera y seguir con la tradición. Previo a eso hubo un lapso de 4, 5, 6, 7 años donde hubieron como 2 farmacéuticos, entre los cuales destaco Benjamín Araya e Isolina Stein. Y ahí definitivamente justamente la señora Isolina, claro, güey. Isolina, ella estudió farmacéutica Isolina también. Stein, que como paréntesis, doña Isolina falleció a una avanzada edad y si no me equivoco... Sobre los 100 años, ¿verdad? Era en un momento, ella cuando estaba viva, doña Isolina, la farmacéutica más longeva del mundo. Mira. Ojo, la más longeva del mundo. Bueno, esa anécdota. La señora Isolina, entiendo que la historia también es similar. Era en barco a Valparaíso y entrena en su época. Exactamente, sí. La gente de ahora, la juventud de ahora, no sabe lo difícil que antes, tal como tú dijiste, Guillermo, ir a estudiar a Santiago era como ir a Marte, a la Luna. Al igual que doña Isolina o mi abuelo eran de familia humilde, donde el norte no era ir a estudiar a la universidad, que era quedarse trabajando en estos sectores. O sea, no había ninguna opción, yo creo que ni siquiera se les pasaba por la mente. No, pues por eso la mentalidad de ellos es un ejemplo para la juventud, porque a emular, imitar a la juventud de ahora que lo tiene todo. Sí. Bueno, hoy día tener carretera panamericana es algo, uno lo da como por sentado, pero cuando la carretera panamericana se decía hacer al norte, bueno, debe haber sido lo mismo al sur, fue un logro pero maravilloso. Pero por supuesto, y de Valparaíso en tren. Bueno, mi papá toma la farmacia como el año 67, 68. Don Orlando Rivera Olivares. ¿Ya? Toma la farmacia, nosotros éramos chicos, seguimos estudiando, después nos mandan a estudiar nosotros a Serena, interno al Liceo Gregorio Cordobés. Y bueno, como éramos de un mundo que toda la vida en la farmacia, mis hermanos, uno estudió administración en la Universidad de Chile, en ese entonces La Serena, mi otro hermano auditoría en la Universidad de Santiago, y yo fui el único que me incliné por la química, por la biología, y me fui a estudiar a la Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Chile de Santiago también. Tal como lo hizo tu abuelo, ¿sí? La Universidad de Chile. Claro, obviamente, por el incentivo de la tradición, influenciado por la historia de mi abuelo, mis padres que me apoyaron mucho, mis tías, porque no había nadie más, pues, así que bueno, yo por esos motivos me voy a Santiago, estudio Química y Farmacia en la misma universidad de mi abuelo, egreso y aterrizo en Vicuña a fines de la década de los 80, 87 aproximadamente. Y obviamente me inserto también en el grupo de trabajo con mi padre y todo. Y con toda la tradición, pues. Y con toda la tradición, claro, que hasta el día de hoy, afortunadamente todavía estamos aquí en esta hermosa ciudad de Vicuña. Quería hacer un pequeño don Orlando Rivera Olivares, tu padre, claro, entiendo hoy de 90 años. Claro, mi papá cumple 90 años el 1 de noviembre de este año. Sí, y quería desviarme un poquito del camino porque la información que... Yo estoy con el libro de don Eleazar Garbizo Galvez que se llama Las voces del Bicentenario de Vicuña, y aquí hay un párrafo que habla de una vocación periodística de tu padre Orlando Rivera Olivares. Por supuesto. ¿Me cuentas de eso, Fernando? Claro, mi papá junto con el trabajo de la farmacia, fue un hombre muy público, participó mucho en política, en las instituciones como los Rotarios, fue profesor también de historia acá, político, socialista, y todo eso le llevó a indagar todo lo que eran la noticia del Valle Elqui que se producía en el momento. Comienzan a salir en ese entonces las primeras Radio Río Elqui, bueno, y hasta el diario El Día. Y a mi papá le gustaba mucho la información, por lo tanto,
por lo tanto, comienza con la radio Río Elqui a dar informes de diversos ámbitos de la comuna. Después fue corresponsal del diario El Día de La Serena. Sí, habla Y del diario también El Día, de Radio el Cooperativa regional, de Santiago. Y justamente. Radio Cooperativa de Santiago. Y Radio Fue- Agricultura, dice acá. Radio Agricultura también se me olvidaba, ¿no? Mi papá prácticamente amaba el periodismo y le encantaba, así que ejerció el periodismo aproximadamente, yo diría hasta como el año, no sé, pues 95 no, o cerca del 2000. Así que también fue un periodista que le gustaba mucho la información, la noticia del valle, todos los acontecimientos, y lo sacaba para el resto del país a través de la radio cooperativa y obviamente Diario El Día y la radio Agricultura. Sí, oye Fernando, bueno, yo un saludo grande a tu padre, a quien cada tanto veo caminando ahí Sí, por eso le gusta mucho caminar. cerca de la plaza. Y viene tu etapa, ¿cómo es tu etapa? Desde el punto de vista profesional, entiendo que ya con un bagaje que vienes heredando, pero también desde el punto de vista sentimental, de ver cuál es la responsabilidad de una farmacia entregando salud para un pueblo como es Vicuña. Sí, bueno, bueno, yo ya aproximadamente llevo como 30 años de labor farmacéutica. A ver, en el caso de nosotros, la farmacia hoy en día se ha cambiado mucho su fisonomía, su forma, lamentablemente, ha entrado mucho al comercio. Por la década del 80 aparecen las grandes cadenas en todo Chile, comienzan en Valparaíso, Santiago, llegan a las regiones. Y prácticamente como que afectan mucho a la profesión de farmacéutico. ¿En qué sentido, Porque Fernando? solamente es el rubro económico, de lucrar, donde la labor del químico farmacéutico pasa a un segundo, tercer y cuarto plano. Afortunadamente, las farmacias tradicionales logramos sostener en el tiempo la verdadera labor que ejerce un químico farmacéutico. La labor de enseñanza, de contacto con el público, la atención profesional, la atención farmacéutica. Lo que era el antiguo médico de cabecera, uno cuando el médico de cabecera conocía la historia de tus abuelos, la historia de tus padres, entonces si le dolía la cabeza a la señora era por algo doméstico, él tenía otra visión más holística. Exactamente, por ejemplo, la mayoría de las farmacias particulares e independientes que van quedando, que ahora somos mucho más que antes, hubo un tiempo que casi desaparece, llegamos a una mínima expresión, y de nuevo están saliendo farmacias particulares con sus respectivos químicos farmacéuticos, donde es el primer profesional que la gente tiene a mano, un profesional universitario para hacer todas las consultas, dudas respecto a todo lo que es medicamentos, enfermedades, la orientación profesional. Entonces nosotros podemos ejercer un trabajo totalmente gratuito, totalmente profesional, donde podemos orientar, aconsejar, más humano, dilucidar dudas, todo lo que respecta al mundo que nos compete a nosotros del rubro medicamentos y las enfermedades. Entonces la gente tiene una información porque el medicamento no es como vender una caja de zapatos. El medicamento, detrás de eso hay todo un estudio, es un producto tecnificado que sirve para tratar enfermedades, y detrás de eso tiene que ir una información profesional. Sí. Así que bueno, la experiencia de nosotros aquí en Vicuña, sobre todo mía, ha sido muy grande, muy satisfactoria. Uno conoce a toda la gente, se siente realizado a ayudar con un grano de arena a resolverle los problemas de salud que tanto aquejan a la población, y la accesibilidad que tiene la gente para llegar a nosotros, que es más fácil. Sí. ¿Te das cuenta lo importante que es lo gravitante? Sobre todo el problema de salud que hay en Chile, donde el acceso al médico es difícil, la salud es cara, hay un montón de barreras que no permiten a la gente común y corriente llegar a este objetivo, y si nosotros somos un eslabón más que podemos ayudar, bienvenido sea. Sí. Fernando, cada tanto te pegáis ¿te dais cuenta lo importante que es tu labor en la localidad? Sí, uno se siente, yo me siento muy orgulloso sobre todo por la gente de Vicuña, muy orgulloso, muy contento de poder ayudarle a la gente a los problemas de salud,
Y bueno, aquí estaremos hasta cuando, como dicen, las velas no arden. Sí. Y hemos aprendido a convivir con las cadenas de farmacias. Las grandes cadenas de farmacias ya están en Vicuña hace más de 20 años. Y ya hemos podido, el formato nuestro es diferente a la cadena. En la cadena no es por nada, en la cadena uno es un número. Sí. Aquí uno es Guillermo Vargas, mi amigo de Pisco, mi amigo de Serena. Usted es un amigo acá, conocido. Sí, es otro tipo de relación. San Martín Claro, 219. Perdón. San Martín 219, la dirección. San Martín 219. Frente a la plaza, que tu padre en algún Frente momento a la dice plaza, que él sector poniente de la Plaza de Vicuña. y que él desde la ventana miraba la plaza, dice tu padre en algún momento en este libro de Por don supuesto. Eleazar Garbizo. Por supuesto. Nuestra sección Vicuña y su historia. Hemos conversado con don Fernando Rivera Varela. Gracias, Fernando, por tus recuerdos. Nuevamente saludos a tu padre, don Orlando Rivera Olivares, con que también me encantaría poder conversar en algún momento. No, si me habló, así que no va a faltar la oportunidad que hacemos un puente o alguna entrevista presencial en la casa de él y sería fantástico. Ahí vamos a tratar de organizar algo para que usted lo entreviste y obtenga toda la información de parte de él. Y podamos rescatar historia. Es un vicuñense, de los pocos vicuñenses que prácticamente casi a sus 90 años, muy lúcido afortunadamente mi papá, hay que cuidarlo harto, pero es una biblioteca andante, tiene mucha información de la historia de Vicuña. Sí, pero tú también eres un vicuñense de tomo y lomo. Sí, a mucha honra. Sí. No me muevo, si me dan una cadena perpetua en Vicuña, la cumplo feliz aquí, aunque me den 1000 años. Gracias, Fernando. Con eso les digo todo. Sí. Oye, muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario, Guillermo, un abrazo grande, que te vaya súper bien y muy contento y agradecido que, haber podido intercambiar algunas palabras y aportar a tu programa, y te deseo lo mejor. Vicuña y su historia. En esta oportunidad hablamos de la yaca centenaria. Nos quedan unos añitos, 7, 8 años, para que cumpla los 100 años la farmacia Rivera, que fue inaugurada en abril del 29 por el abuelo de Fernando Rivera, don Orlando Rivera Contreras. Luego estuvo su padre, don Orlando Rivera Olivares, y hoy hablamos con Fernando Rivera Varela. Muchas gracias, Fernando. No, gracias, un abrazo. Que estés muy bien, gracias. Chao, gracias. Chao, Fernando.